Parte 3. Vita activa o vida ocupada. Andante el ritmo de un espíritu apasionado y lento. Federico Nietzsche. En la condición humana, Hannah Arendt busca una rehabilitación, una revitalización de la vida activa, que, según ella, sufre una atrofia creciente. Hace responsable de esta degradación de la vida activa de un modo tanto problemático a la preeminencia de la contemplación en la tradición greco-cristiana. La supremacía de la vida contemplativa reduce todas las formas de la vida activa al nivel del trabajo útil y necesario. Mi argumento es sencillamente que el enorme peso de la contemplación en la jerarquía tradicional ha borrado las distinciones y articulaciones dentro de la vida activa. A pesar de las apariencias, esta condición no ha sufrido cambio esencial por la moderna ruptura con la tradición y la inversión final de su orden jerárquico en Marx y Nietzsche. Frente a esta nivelación de la vida activa, Arendt presenta sus distintos modos de aparición, una fenomenología de la vida activa guiada por el énfasis en el actuar de la vida resuelta. Es un error creer que la primacía de la contemplación es la responsable de la degradación de la vida activa en el trabajo. Más bien cabe suponer que el ser humano, al perder su dimensión contemplativa, se degrada a pura actividad y trabajo. Pero Arendt equivocadamente entiende la contemplación como una detención de todos los movimientos y actividades, como una tranquilidad pasiva que hace que cualquier forma de la vida activa se presente como inquietud. Los mortales alcanzan la contemplación cuando todos los movimientos y las actividades del hombre se hallan en perfecto descanso. La falta de movimiento se refiere tanto al cuerpo como al alma. Cualquier movimiento del cuerpo y del alma, así como del discurso y del razonamiento, ha de cesar ante la verdad. Arendt no reconoce que la vida contemplativa presenta una forma de quietud solo porque descansa en sí. Sin embargo, lo que descansa en sí no tiene por qué carecer de movimiento ni de actividad. También Dios descansa en sí, pero Él es el acto puro. Aquí, en sí solo significa que no existe ninguna dependencia del exterior, que se es libre. En este sentido, Aristóteles describe claramente la vida contemplativa, o bios teoreticos, como una vida activa. El pensar como teoría es, de hecho, una energía, que significa literalmente actividad de obra o estar en obra. En este punto, Tomás también sigue a Aristóteles. Los movimientos corpóreos externos se oponen al reposo de la contemplación, que consiste en estar ajeno a ocupaciones externas, pero el movimiento que implica las operaciones de la inteligencia forma parte del mismo reposo. La rehabilitación de la vida activa de Arendt se dirige sobre todo al actuar, la carga de un énfasis heroico. Actuar significa empezar algo completamente nuevo. Sin la determinación a actuar, el hombre queda reducido a homo laborans. Nacer no es estar arrojado, sino poder actuar. El heroísmo de la acción de Arendt se convierte en mesiánico. El milagro que salva al mundo es en último término el hecho de la natalidad, la acción que son capaces de emprender los humanos por el hecho de haber nacido. El nacimiento de nuevos hombres y un nuevo comienzo es la acción que son capaces de emprender los humanos por el hecho de haber nacido. Esta fe y esperanza en el mundo encontró tal vez su más gloriosa y sucinta expresión en las pocas palabras que en los evangelios anuncian la gran alegría. Entre comillas, nos ha nacido hoy un Salvador, dice Arendt. La acción significa en su traducción temporal que el tiempo vuelve a empezar. Su esencia es la revolución. Este interrumpe el, entre comillas, inexorable curso automático de la vida cotidiana, cierro comillas. Desde la perspectiva del tiempo natural de la repetición, el nuevo comienzo es, entre comillas, milagro. La acción es una genuina, entre comillas, facultad humana de hacer milagros.
Pero Arendt se equivoca al pensar que lo verdaderamente nuevo solo responde a la heroica decisión de un sujeto resuelto a la acción. Los acontecimientos que forman el mundo y la cultura, sin embargo, muy pocas veces remiten a una decisión consciente de un sujeto activo. Más bien, a menudo, son producto del ocio, del juego desinteresado o de la libre facultad de la imaginación. Arendt concibe su enfática idea de la acción frente al proceso histórico en cuyo transcurso el hombre se degrada a animal laborans. En la modernidad, la vida humana, según su tesis, toma la forma de un proceso vital colectivo, que no deja espacio alguno para la acción individual del hombre, que solo exige un funcionamiento automático, como si la vida individual se hubiera sumergido en el total proceso vital de la especie y la única decisión activa que se exigiera del individuo fuera soltar, por decirlo así, abandonar su individualidad, el aún individualmente sentido dolor y molestia de vivir, y que conformarse con un deslumbrante y tranquilizado tipo funcional de conducta. El trabajo inserta la vida individual en el proceso vital de la especie, que se extiende más allá de la acción y de las decisiones individuales. Frente a la pasividad del animal laborans, Arendt invoca la acción. La vida activa se opone a la pasividad más moral y estéril, que amenaza con convertirse en el final de la época moderna, que comenzó con una explosión de actividad humana muy prometedora, pero a Arendt se le escapa que la pasividad del animal laborans no es lo contrario de la vida activa, sino que presenta su otra cara. Visto así, el énfasis de la vida activa que Arendt vincula a la acción no genera una contrafuerza contra la pasividad de la animal laborans, puesto que el estar ocupado liga perfectamente con el proceso de vida colectivo de la especie. En el aforismo de Nietzsche titulado "El principal defecto de los hombres activos", se puede leer: a los activos le falta habitualmente la actividad superior, me refiero a la individual. Son activos como funcionarios, comerciantes, eruditos, es decir, como seres genéricos, pero no como personas singulares y únicas enteramente determinadas. En este respecto son holgazanes. Los activos ruedan como rueda la piedra, conforme a la estupidez de la mecánica. Arendt advierte que la vida moderna se aparta cada vez más de la vida contemplativa. No prosigue la reflexión sobre este desarrollo. Según ella, la vida contemplativa es la única responsable de que todas las formas de expresión de la vida activa, sin distinción alguna, queden relegadas al mismo nivel del puro trabajo. Arendt no reconoce que el ajetreo y la inquietud de la vida moderna tienen mucho que ver con la pérdida de la capacidad contemplativa. La totalización de la vida activa también está implicada en la pérdida de la experiencia, que la propia Arendt lamenta. La actividad pura empobrece la experiencia, impone lo igual. Quien no logre detenerse no tiene acceso a algo verdaderamente distinto. Las experiencias transforman, interrumpen la repetición de lo siempre igual. Uno no se vuelve sensible a las experiencias estando cada vez más activo. En realidad es necesaria cierta pasividad. Hay que dejarse afectar por aquello que escapa de la actividad del sujeto activo. Hacer una experiencia con algo, sea una cosa, un hombre, un Dios, significa que nos suceda, que nos atañe, que nos comprometa, que nos trastorne y nos transforme. La relación de Arendt con el tiempo siempre está marcada por la dominación. El perdón como una forma significativa de acción es un poder que se basa en dar un nuevo comienzo al tiempo. Libera del pasado al sujeto de la acción, de la carga temporal que éste quiere fijar para siempre. La promesa permite predecir y pone al alcance del futuro, protegiéndolo de lo impredecible. El perdón y la promesa permiten que el sujeto de la acción se apodere del tiempo. El poder de la acción establece un lazo profundo con otras formas de la vida activa, más en concreto, con producir y trabajar. El análisis en la intervención,
no solo tiene que ver con actuar, sino también con producir y trabajar. El ser no se abre en la actividad. La propia acción debe contener en sí momentos de interrupción para no quedar petrificada en un mero trabajar. En el cambio de aliento de la acción se abre una interrupción. El sujeto de la acción se da cuenta en la pausa de la acción, en el momento de la duda del espacio inconmensurable que se enfrenta a una decisión de actuar. Toda la contingencia de una acción apremia al sujeto de la acción en el momento del dubitativo retroceder frente a la acción. La resolución al actuar no conoce la duda y es ciega. No ve ni sus propias sombras ni el otro de sí mismo. Dudar es precisamente un acto positivo, pero es constitutivo de la acción. La diferencia entre actuar y trabajar ya no pasa por la actividad, sino por la capacidad de interrumpir. Quien no es capaz de dudar es un trabajador. Hacia el final de la condición humana, Arendt invoca inesperadamente el pensamiento. Según ella, pensar probablemente es el menos perjudicado por el desarrollo contemporáneo, que es responsable de la victoria del animal laborans. El futuro del mundo no dependerá del pensamiento, sino del poder del hombre para hacer y actuar. Pero el pensamiento, sin embargo, no es irrelevante para el futuro humano, puesto que, de las actividades de la vida activa, es la más activa, en la que la experiencia de estar activo se hace más patente, supera a todas las actividades y a la actividad pura. Pero Arendt no aclara por qué la experiencia de estar activo se manifiesta con mayor claridad en el pensar. ¿En qué sentido pensar supone una actividad que la acción más activa? El pensamiento no es la más activa de las actividades precisamente porque atraviesa altibajos, porque se atreve a ir hasta lo más lejano, porque aúna en sí, en tanto que contemplación, los espacios y lapsos temporales más remotos, es decir, porque es contemplativo. El pensamiento en tanto que teoría no es una actividad contemplativa, es una forma de aparición de la vida contemplativa. Paradójicamente, Arendt la eleva a una actividad que supera a cualquier otra actividad de la vida activa, en cuestión de estar activo. Para Aristóteles, la actividad de pensar es, por ello, una actividad divina, porque se libera de toda acción, es decir, porque es contemplativa. Consideramos que los dioses son en grado sumo bienaventurados y felices. Pero, ¿qué género de acción hemos de atribuirles? ¿Acaso las acciones justas? ¿O deben ser contemplados afrontando peligros, arriesgando su vida para algo noble? Pues bien, si a un ser vivo se le quita la acción y aún más la producción, ¿qué le queda sino la contemplación? De suerte que la actividad divina que sobrepasa a todas las actividades en beatitud será contemplativa y, en consecuencia, la actividad humana que está más íntimamente unida a esta actividad será la más feliz. Arendt concluye su libro con una cita de Catón, que remite a De República, de Cicerón. Nunca está nadie más activo que cuando no hace nada. Nunca estamos menos solo que cuando está consigo mismo. La frase se puede aplicar a la vida contemplativa. Arendt hace de ella un elogio de la vida activa. Está claro que se le escapa que toda soledad también es válida para la vida contemplativa, pero que se opone diametralmente a actuar en general, al poder del hombre para hacer y actuar. En la frase citada, Cicerón invita al lector a recluirse en sí mismo más allá del foro y de estas grandes multitudes. De este modo, justo después de citar a Catón, alaba explícitamente la vida contemplativa, no la vida activa, sino la vida contemplativa, que se entrega a la eternidad, a los dioses, y que hace que los hombres sean lo que deben ser. ¿Hay algún cargo militar, alguna magistratura, algún reino que sea superior al hombre que, despreciando todas las cosas humanas por considerarlas inferiores a la sabiduría, no hace objeto de sus reflexiones, nunca más que lo tenga carácter divino y eterno? Un hombre que está convencido de que, si bien todos reciben la denominación de hombres,
en realidad alcanzan tal categoría los que se han cultivado con las disciplinas propiamente humanas. Hacia las últimas páginas de La condición humana, Arendt aboga, sin querer, por la vida contemplativa. Hasta el final le pasa desapercibido porque precisamente la pérdida de la capacidad contemplativa es la responsable de que el hombre se haya rebajado a animal laborans.